Todos queremos saber más allá sobre la historia de la fábrica de juguetes de esta saga, desde conocer más a fondo quién creemos que es el verdadero antagonista de este videojuego, el Experimento 1006, hasta cada uno de los personajes. Pero hay otros teoristas dentro de la comunidad que apuntan a que Player, nosotros, somos los malos dentro de esta historia. Pero ¿qué pasaría si te digo que ninguna de estas dos son ciertas? ¿Qué pasaría si te digo que la verdadera antagonista de Poppy Playtime ha estado en nuestras narices desde que comenzó el videojuego? Buenos días, tardes o noches, y en el video de hoy te voy a explicar por qué creo que Poppy es la verdadera villana en la historia de Poppy Playtime. Empecemos. Antes de comenzar con este video, quería recordarles que este 25 de febrero, es decir, en 2 días, estaremos lanzando el tráiler oficial de Stars Collapse, mi fangame oficial de FNAF, donde aparecerán varios youtubers y creadores de contenido como los animatrónicos que intentarán matarnos. Si quieren saber más al respecto, les dejo el juego en la descripción para que puedan ir a apoyarnos. El tráiler lo subiré aquí mismo en mi canal, así que estén preparados. Bueno, ¿por qué de repente quiero hacer un video hablando de Poppy y cómo creo que ella es mala? Pues tengo varios motivos para creerlo. El primero y principal es que en esta historia no puedes confiar en absolutamente nadie. Todos trabajan para su propia cuenta y nadie te está contando la verdad absoluta tal y como es. Poppy desde el primer capítulo nos engaña prácticamente haciéndonos creer que teníamos que encontrar la flor para hallar las respuestas, algo que sabemos que no es así, porque esa respuesta que hemos venido a buscar no nos la habíamos ganado hasta ese momento. Teníamos que demostrar que éramos capaces de matar no solamente a Hugo, a Mommy y a Catnap, sino demostrar que éramos leales a ella. Tendrían que pasar 2 capítulos más para que ella finalmente nos diera el VHS y pudiéramos descubrir qué fue lo que sucedió con los empleados desaparecidos. ¿Se acuerdan de que el motivo detrás de todo Poppy Playtime ha sido prácticamente saber por qué la fábrica está abandonada y qué sucedió 10 años atrás? Bueno, gracias a la carta que nos llega en el primer capítulo, es que empezamos a indagar más adentro de lo que sucedía en la fábrica Playtime Co. Sin embargo, no es solamente la carta la que nos obliga a volver a la fábrica, sino también nuestra propia culpa. Obviamente en esta historia no hay ni buenos ni malos, y sí, ya sé que los científicos no es que hayan sido precisamente unos santos, y que la culpa de lo que sucedió en la fábrica sea el motivo por el cual Player decidió volver. Me hace sospechar bastante sobre las verdaderas intenciones de Poppy en todo esto. Recordemos, ninguno de los monstruos son de confiar. Todos y cada uno de ellos podrían matarte, devorarte y acabar contigo en cuestión de segundos. Pero todos tienen algo en común. Fueron parte de la iniciativa de Cuerpos Grandes. Fueron liberados por el Experimento 1006 y fueron también los que protagonizaron la masacre del 8 de agosto de 1995. Todos y cada uno de ellos, aunque técnicamente son diferentes en actitud y comportamiento, tienen ese resentimiento y odio hacia los científicos, hacia lo que se convirtieron, convirtiéndose en máquinas asesinas. Lo suficiente como para que dejaran de un lado sus diferencias y se pusieran de acuerdo para matar a todos los empleados. Sin embargo, hay algo acá que no me cuadra del todo. En el video musical de Poppy Playtime, de Sleep Well, cuando se hace mención a que vivir en las sombras no es genial, pero es mejor que vivir en una jaula, claramente es una indirecta hacia Poppy, al ser la única que se opuso directamente hacia la hora de la alegría, y que por ende tendría que ser encerrada en la caja de cristal justamente durante 10 años. Luego de eso vemos 2 líneas que dicen: puedes vernos, puedes oírnos, algo que claramente corresponde a lo que vemos en los VHS de Project Playtime. Esto nos confirmaría que no solamente los niños convertidos en peluches son los que mandan este mensaje en Project Playtime, sino que posiblemente esto pueda decirnos que Oli pertenezca a ellos. Pues es a partir de estas cintas VHS que descubrimos que el regalo que ellos querían enviarnos es el teléfono, y este teléfono no tiene ninguna funcionalidad hasta el capítulo 3, donde nos habla Oli. Si conectamos todos los puntos, es fácil darnos cuenta que tanto estos niños que hablan en el video musical como los del VHS son exactamente la misma agrupación de gente a la que pertenece Oli, una fuerza contraria a los científicos de Playtime Co. Pues en los VHS se nos demuestra que efectivamente ellos estaban en contra de la iniciativa de Cuerpos Grandes, e incluso hasta el propio Harley Sawyer se asusta y se enoja al escuchar el teléfono
sonar, pidiendo que se apague la cámara donde se estaba grabando el descubrimiento de Boxy Boo como el primer cuerpo grande. Esto me llena de dudas la cabeza, porque si Oli es uno de los experimentos pequeños y está claramente en contra de los científicos y quiere que sean libres, ¿por qué en el capítulo 3 no es así? Pues acá nos lo presentan como un personaje que está en contra de las acciones del experimento 1006, pero claramente ambos tenían la misma intención. ¿Por qué de repente Oli cambió de personalidad entre Project Playtime y el capítulo 3 si se supone que ambos creían que los científicos hacían las cosas mal? Pues creo que la respuesta está en la muñeca. No es sorpresa para nadie, pero Poppy es una manipuladora. Ella activamente ha estado demostrando serlo, no solamente engañándonos, como ya dijimos, haciéndonos creer que obtendríamos la respuesta al liberarla, sino que incluso fue capaz de engañarnos casi al punto de matarnos para que trabajáramos para ella, llevándonos al Playcure, aun cuando sabía que queríamos escapar de la fábrica después de casi morir 2 veces a manos de Mommy Longlegs y de Hugo Alberto. Ella nos ha estado manipulando activamente, aprovechándose de que no recordamos qué fue lo que sucedió para utilizarnos a su favor. Y no solamente lo ha hecho con nosotros, pues es bastante probable que en algún punto haya sido capaz de engañar tanto a Kissy Missy como al propio Oli para hacerles creer que justamente el experimento 1006 hacía las cosas mal. Que en sí tampoco es que Poppy le faltara razón, pues una masacre así jamás estaba justificada. Sin embargo, era entendible que los monstruos quisieran liberarse después de ser torturados, quemados y utilizados para los beneficios de la propia fábrica Playtime. ¿Por qué Poppy parece que defiende más a los científicos que a las propias víctimas? Pues es a fin de cuentas que ella sabe que es culpable de que los experimentos sufran tanto. Y es que fue una de las pocas, si no la primera juguete que pudo obtener vida de manera perfecta, sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor. Poppy activamente manipula y controla y utiliza a la gente que le rodea, siendo así quizás como convenció a Kissy de que lo que hacían no estaba bien, pero es extraño aún así que su comportamiento sea tan irracional, por lo que yo sinceramente sospecho muchísimo que ella no es tan buena como dice ser. Creo sinceramente que Poppy debe de estar trabajando para el experimento 1006, porque a fin de cuentas el experimento 1006 solamente nos está utilizando para que matemos a cada monstruo sin tener que ensuciarse las manos, o la mano, porque es solamente una mano, y usar a Poppy como una excusa para que creamos en todo lo que dice. Esta me parece la forma perfecta para manipular a Player. Nosotros somos realmente manipulables en Poppy Playtime, y todo el juego nos lo demuestra con cada misión que hacemos para Poppy, que realmente son misiones que van para el experimento 1006, porque es él el que quiere que hagamos todos estos trabajos, siendo Poppy una especie de personaje intermediaria que nos haría creer que luchamos contra el experimento 1006, cuando en realidad siempre estuvimos trabajando para él. Y esto hace bastante sentido, ya que literalmente el nombre del juego es Poppy Playtime, y es un juego de palabras que quiere decir que obviamente estamos jugando el juego que Poppy quiere que juguemos. Ella nos está manipulando activamente para que creamos algo que no es así, convirtiéndola en la personaje más manipuladora y la verdadera antagonista de este videojuego. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta teoría sobre Poppy. Yo creo que sinceramente ella no es tan buena como dice ser. Hay muchas de sus intenciones que me parecen verdaderamente malévolas y sospechosas con cada diálogo. Pero ¿qué opinas tú? Déjame saber qué opinas abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.